40 en Mesa Central con el abogado de Josefina Auneus, Alejandro Aguado, uno de los autores del recurso de amparo que fue acogido por la Corte de Apelaciones de Antofagasta el viernes pasado y que ha provocado tantas repercusiones prácticas y políticas. Alejandro, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, Iván, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la gentileza de estar con nosotros esta mañana. Entiendo que está fuera de Chile, así que se lo agradezco aún más. Una cuestión práctica, la UDI se ha hecho parte del recurso de amparo y quiere apelar a la Corte Suprema. ¿Qué efectos tiene esto en la tramitación del recurso? Te escuché que la UDI quiere Quiere hacerse hacerse parte parte. del recurso, sí. Sí, yo diría que no tienen derecho a eso, me parece improcedente, no participaron de los alegatos de primera instancia y es muy dudoso que puedan apelar a un fallo de un debate en que no participaron, digamos. Ya, o sea, no tendría, primero tendrían que ser aceptados como parte y luego no tendría Sí, efectos no prácticos. debieran, Ya. no debieran tener esa oportunidad, digamos, ¿ah? Ya, ahora, parece poco probable que la Fiscalía apele. ¿Ustedes no van a llegar a la Corte Suprema? ¿Están satisfechos con lo que pasó el viernes? Nosotros no tenemos noticias de si el Ministerio Público va a apelar o no, y lo que sí sabemos es que nosotros no tenemos frente a qué apelar, porque digamos todos los puntos que levantamos nosotros fueron acogidos por la Corte de Apelación de Antofagasta. Así que sería absolutamente improcedente que apeláramos nosotros y no tenemos ninguna motivación para hacerlo. ¿Es relevante si la Corte Suprema se pronuncia sobre el fondo de este asunto o ustedes quedan satisfechos ya con lo que la Corte de Apelaciones ha dicho? No, nosotros quedamos absolutamente satisfechos con lo que la Corte de Antofagasta decidió. Nos parece un fallo excepcional. Uno se da cuenta con solo leerlo y no hay que ser abogado, de hecho, para que se produzca este efecto y queda con la sensación de que la Corte procuró estar a la altura de las circunstancias. Se ve que es un caso que se tomó particularmente en serio. Tuvieron algo más de 24 horas para no solo entender todos los hechos que estaban siendo discutidos, sino que para esmerarse en lograr una redacción lo más cabal y completa posible. Yo creo que sentían me parece que el tribunal notó que estaba ante una cuestión de la mayor relevancia. Da la impresión, leyendo el fallo, que no se controvirtieron los hechos que ustedes mencionaban. Esto es, que se autorizó una primera escucha, por la razón que sea, pero se autorizó una primera intervención, que luego esa intervención se dio cuenta que estaba siendo hecha sobre un teléfono, sobre una línea telefónica equivocada, que se mantuvo esa intervención y que después de aparecida una conversación con el presidente, se consiguió finalmente una autorización judicial. Esos hechos no fueron controvertidos finalmente, fueron los hechos tal como ocurrieron, ¿no? Sí, en lo medular no. Podrán haber matices más, matices menos, pero la cronología que tú, o la sucesión de hechos de que acabas de dar cuenta es algo que no se problematizó. En realidad no habían antecedentes para discutir esa serie de hechos, digamos. Y en ese mismo sentido, ¿qué opina de la actuación de la Fiscalía, de la Policía y de la jueza que autorizó finalmente la intervención en segunda instancia, una segunda oportunidad? Mira, por ponerlo en los términos más simples posibles, tenemos una opinión bastante parecida a la de la Corte de Apelación de Antofagasta. Eh, Nos parece que la Corte recogió muy adecuadamente todos los puntos que levantamos nosotros. Acá hay varias cuestiones irregulares, se trata de una cadena de ilegalidades que parte desde una policía de investigaciones que no hace lo que tiene que hacer, o más bien que hace cuestiones que no debería hacer, un ministerio público que también infringe la normativa vigente al solicitar, ¿no?, que alguien a quien caracteriza como testigo, luego de escucharla accidentalmente, eh, a esa persona se le intercepta el teléfono. Y luego un juzgado de garantía que no se comporta como un juzgado de garantía, sino más bien como un buzón del Ministerio Público que en lo que parece algo no sé, que recuerda el teatro del absurdo, accede a lo que se le solicita al Ministerio Público, por parte del Ministerio Público,
en base a una caracterización de Josefina como testigo, y el juzgado de garantía accede en tanto Josefina sería imputada. Es como si no dialogara la petición con la respuesta. De todas estas cuestiones se dio cuenta la Corte de Apelaciones de Antofagasta y por eso decidió como lo hizo. Ahora, ¿esta decisión de alguna manera invalida las otras escuchas, las otras decisiones de ese juzgado de garantía respecto a autorizar intervenciones telefónicas en este caso? No, 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 no. Nosotros, en esto hay que ser claro, nosotros defendimos, promovimos, discutimos el caso de Josefina Mm, como un caso absolutamente peculiar, incluso en el contexto de esta investigación, donde muchos pueden quejarse de algún grado de frivolidad con la que fueron solicitadas las interceptaciones telefónicas, un grado probablemente de excesiva docilidad con la que fueron acogidas estas solicitudes. Bueno, hay que separar todo eso del caso peculiar de Josefina, que es bastante más escandaloso o que tiene ribetes propios que no hacen extensible lo que respecto a ella se ha fallado a los demás casos. En el caso de ella, y esto es bien interesante, ¿eh? Todavía tenemos la duda de por qué aparece el teléfono de doña Josefina en la solicitud original de interceptación de fines de septiembre del 2024 que hace el Ministerio Público. El Ministerio Público le asigna a Alberto Larraín 3 números de teléfono. Lo cierto es que respecto, bueno, desde luego, uno de esos teléfonos en realidad pertenecía a Josefina Uneus y pertenecía a ella desde tiempos, no vamos a decir que inmemoriales, sería exagerar las cosas, pero desde mucho más de 20 años, ¿no? ujú. Y nunca, es un número que nunca, y esto me interesa subrayarlo, que he visto ciertos errores en este sentido, es un número que nunca estuvo a nombre de Alberto Larraín, es un número que nunca pagó Alberto Larraín, y de hecho el Ministerio Público le solicitó antes de proceder a la interceptación telefónica varias veces a Entel que informara cuáles eran los números de Alberto Larraín. Entel nunca informó al número de Josefina como perteneciente a Alberto Larraín. Entonces, desde ahí que la cuestión es llamativamente anómala, digamos, ¿ah? Y de pronto aparece en la solicitud, nunca entendimos por qué, y bueno, es parte de lo que distingue el caso de Josefina de los demás casos. A lo mejor esto es anecdótico, pero nunca apareció en la discusión de este recurso de amparo el famoso informe de Equifax, donde aparece el No, DICOM, ¿no? no, desde luego que sí apareció, pero Ah, esto es bien interesante, quizá una minucia, pero desde luego no aparece, por lo menos en la carpeta de investigación, hasta donde la hemos podido revisar. Hemos hecho un trabajo lo más exhaustivo posible, pero nosotros entramos hace muy poco al caso y se trata de una investigación enorme, ¿no? Pero nosotros nunca encontramos ningún documento de Equifax anterior a la solicitud original donde se consigna el número de Josefina como si fuera el número de Alberto Larraín. Lo que es cierto es que en la solicitud que hace el Ministerio Público el 16 de agosto, o sea, luego de haberse percatado que el número pertenecía efectivamente a doña Josefina, ahí se le aporta al tribunal, o sea, ahí lo que hace el Ministerio Público es decir, bueno, ahora que nos dimos cuenta de que pertenece a doña Josefina, ahora nos interesa escuchar a doña Josefina, porque vaya que sabe del asunto, vaya que conoce a las personas, etcétera. Cuestión improcedente por lo que dijimos antes y podemos ahondar por qué improcedente después. Lo cierto es que en esa presentación del Ministerio Público al tribunal, ahí se le acompaña un Equifax en donde aparece ese número vinculado a Alberto Larraín. Lo interesante, sin embargo, es que, bueno, hay varias cuestiones interesantes al respecto, pero ese documento de Equifax es de un día antes, es del 15 de octubre del 2024. O sea, se sacó para demostrar lo contrario. Es a mm, ver si se entiende, es sí. un Equifax que demuestra que o sea, que demostraría, obviamente equivocadamente, que el número de Josefina en realidad pertenece a Alberto Larraín, pero se le exhibe al fiscal, perdón, al tribunal, una vez que ya el Ministerio Público sabe que en realidad pertenece a doña Josefina Uneus y se obtiene el día 15 de octubre, con lo cual las preguntas que yo hacía hace apenas unos segundos
respecto a de a dónde apareció el número de Josefina Uneus como vinculado a Alberto Larraín sigue pendiente, una pregunta que todavía no he encontrado respuesta. Desde el punto de vista como del Estado de Derecho, digamos, aquí lo que ha pasado es que ha funcionado, digamos, hay un peso y un contrapeso que ha operado y la Corte de Apelaciones de Antofagasta lo ha ejercido respecto de su juzgado de garantía inferior y también de la actuación de la Fiscalía. Dicho eso, ¿esto es parte del proceso judicial normal? Esto es, una fiscalía que comete un error y que un juzgado de garantía eventualmente lo puede apoyar también por equivocación y que finalmente esto lo controla una corte de apelaciones, ¿o usted cree que aquí ha habido una actuación contumaz de la fiscalía en orden a cometer un acto que pudiera ser considerado ilegal? A ver, no está diseñado así el Código Procesal Penal, digamos, no es el funcionamiento más habitual, ¿no? En un proceso penal, pero es parte de las reglas del juego. Efectivamente, hay acciones constitucionales que se pueden presentar directamente ante los tribunales superiores de justicia, allí donde se dan los presupuestos. El recurso de amparo, si bien no es parte del diseño estructural del Código Procesal Penal, es un recurso al cual muchas defensas tienen acceso o deciden acudir al momento de ser víctimas de sus derechos fundamentales en la medida que ellos pongan, que esas violaciones pongan en riesgo su libertad personal o seguridad individual. Ahora, dicho eso, ¿esto lo ve usted como parte del quehacer habitual de la fiscalía, alguna fiscalía que eventualmente puede cometer errores, o cree que ha habido una acción deliberada? Yo no me atrevo a calificar las intencionalidades porque sería por primera vez, ¿no? Inéditamente estrenarnos, digamos, en cuestiones de las cuales no estamos seguros Mm. y que no tenemos mayor antecedentes. Nosotros hicimos una presentación ante la Corte de Apelaciones de Antofagasta, donde dijimos cuestiones muy difíciles de controvertir, de las cuales estábamos absolutamente seguros. Que lo que ocurrió tal cual como dijimos, de eso no hay duda. Como me preguntaste hace un tiempo, hace algunos minutos, no hubo debate con respecto a lo hecho, así que no quiero atribuir intencionalidades. Lo que sí puedo decir es que es gravemente anómalo y no, Iván, afortunadamente esto no pasa todos los días. Estamos con Alejandro Aguat, abogado defensor de Josefina Uneus. Se lo pregunto porque en el recurso de amparo ustedes ocupan la expresión espionaje político. No, no, Y es, no, 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 no. Hay un matiz ahí. a ver, Muy importante. Nosotros no dijimos que había espionaje político. Nosotros dijimos que la intromisión ilegal en comunicaciones de ciudadanos tiene una palabra que la define y esa palabra es espionaje. ya, eso, ya, es un No matiz. dijimos espionaje político. Ya, Yo diría que es algo más que un matiz, ¿no? sí. Porque nosotros hicimos un alegato jurídico. Yo mismo le dije un matiz, así que no tengo nada que culparte, digamos. No, 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 sí, correcto, ya, está ese matiz. ¿Estaba la fiscalía espiando a partir de esa, de esa, tenía la intención de espiar, es más bien la pregunta? Me cuesta definir de nuevo las intencionalidades, me voy a cuidar de no hacerlo de nuevo, no tanto porque esté jugando una cuestión estratégica Mm. de cuánto decir o cuánto no decir, efectivamente, no me consta la intencionalidad de la fiscalía. Si estaba espiando, yo diría que en la medida que se estaba entrometiendo gravemente, o sea, de manera gravemente ilegal en la privacidad de una persona, sí, está espiando, digamos, ¿no? Con intencionalidad de espiar o de obtener alguna ventaja o tener alguna injerencia política o cumplir un rol que exceda al que le corresponde al Ministerio Público, no lo sé. Alejandro, ¿van a buscar sanciones aquí? ¿Puede haber sanciones para los fiscales que ordenaron la intervención, para los policías que siguieron escuchando? En fin, ¿van a buscar esas sanciones? Eh, lo que puedo decir a esta altura, todo esto ha sido muy choqueante para nuestra clienta, y lo que puedo decir es que no descartamos absolutamente nada, pero no hemos definido ningún curso de acción todavía porque la afectación, el shock en el cual dejó sumida a mi clienta todo esto es muy reciente y por lo tanto vamos a esperar. Básicamente es una decisión de ella.
La consecuencia inmediata de todo esto fue la remoción del caso de Procultura del fiscal Patricio Cooper. ¿De alguna manera ustedes buscaban eso? No, 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 por ningún motivo. Nosotros no teníamos ninguna intención que excediera lo que se solicitó en el recurso en la acción constitucional de amparo. Ninguna. O sea, lo que nosotros solicitamos es lo que nosotros queríamos y es lo que nosotros, gracias a un pronunciamiento excepcionalmente bueno, obtuvimos. Y esto es, digamos, que se elimine todas las conversaciones privadas de Josefina, que se eliminen las diligencias que derivaron de estas intromisiones ilegales y también sus productos, o sea, toda la cadena, ¿no? Que Mm, es lo propio de la prueba ilícita. ya, pero no había ninguna intención ni ningún reproche al fiscal Cooper en particular, digamos. No, reproche desde luego, un reproche institucional, no personalizado en él, pero por supuesto que habían serios reproches, ¿no? A lo que había hecho con respecto de Josefina, tanto las policías que intervinieron, ¿no? El Ministerio Público y también la jueza Bertoglio del Juzgado de Garantía de Antofagasta. Reproches sí los hubo, intencionalidades que excedan lo que solicitamos en la acción constitucional de amparo, no. El fallo del viernes hace una mención a las prácticas que estaba ejecutando la Fiscalía y las compara con algunas, la frase es algo así como en épocas pretéritas de la República, una cosa así, una alusión que Sí, muchos hemos entendido como una alusión a la dictadura, digamos, a esa época. Y eso ha dado sí. pie a la calificación para algunas personas, particularmente de la oposición, de que se trata de un fallo político. ¿Qué piensa usted? No, digamos, o sea, pues creo que como tú dices, en 47 páginas hay una alusión, ¿no? A tiempos peores, que duda cabe, ¿no? Para el Estado de Derecho y no creo que eso lo transforme en un fallo político, digamos. Eh, la justicia constitucional norteamericana, entre muchas otras, es profusa en consideraciones históricas, sociológicas, etcétera. Esto no me parece ni siquiera excesivo. Y desde el punto de vista práctico, Josefina Uneos, hoy, ¿mantiene la calidad imputada en esta causa? Es una cuestión importante, pero nosotros recurrimos a la acción de amparo, no casualmente, no porque no para remediar cualquier violación a sus derechos fundamentales, sino que porque dijimos que se había instrumentalizado su calidad de imputada para pretender, inútilmente, por cierto, le dar apariencia de legalidad a las intromisiones a su intimidad. Entonces, ella formalmente es imputada en esta causa porque es una cuestión que es enteramente discrecional de, de parte del Ministerio Público. Nosotros no podemos controvertir la posición de imputada de Josefina. Lo que podemos decir es que ella es enteramente instrumental, que no hay nada ningún delito que con seriedad pueda atribuírsele, y poner de relieve que esta es una calificación enteramente funcional a interceptarle el teléfono. ¿Se Y entiende o sí, hay...? no, Ya. sí, sí, se entiende. Es prerrequisito o prerrogativa de la Fiscalía si la considera imputada o no, y eso no se puede controvertir, eso es lo que le entiendo. Y Claro, y la verdad es que algo que quizá no subrayé, era importante más bien, rectifico que para el Ministerio Público que Josefina Uneus fuera imputada porque solo mm, respecto de los imputados procede la interceptación telefónica. Eso como condición de posibilidad, después tiene que darse una serie de otros requisitos también, pero para que el Ministerio Público no obtenga una interceptación en circunstancias que las cuestiones funcionan correctamente, efectivamente ella necesita ser calificada de imputada. Por cierto, ella en términos materiales no es sospechosa de ningún delito, de ningún crimen, y su participación acá se explica nada más que por ser mujer ex cónyuge de Alberto Larraín. y en esa medida, lo último, ella, que es lo que dice la Fiscalía, ¿tiene conocimiento de lo que pasaba en Procultura, de lo que pasaba en los hechos que tienen que ver con este caso?
Por supuesto, algún conocimiento tiene, ¿no? Ella es cercana a muchas personas que trabajaron por años en esa fundación. Ella es exmujer de Alberto Larraín, ella amiga y cercana de varias personas que trabajan ahí y por tanto sí, tiene mucho conocimiento. Por lo demás, Iván, tú también, digamos, ¿no? Y yo desde luego, pero ningún conocimiento que sea indiciario de participación en ningún delito. Alejandro Aguad es el abogado uno de los abogados defensores de Josefina Uneus, autor del recurso de amparo que la Corte de Apelaciones de Antofagasta acogió el viernes a favor de su defendida. Alejandro, muchísimas gracias por la gentileza. No, Iván, muchísimas gracias a ti y atento a lo que se requiera, claro. Muchas gracias, buenos días. Que esté muy bien. Como nunca antes.